Muy bien. Bueno, somos una organización civil. Una característica de la fundación, ahora sí que platicándoles o comentándoles de manera tal vez un poquito, un argot de amigos, ¿no? Somos un bicho raro. Nuestra fundación se especializa en hacer inversión social. Es una organización civil creada por el empresariado del estado de Chihuahua y con el objetivo de impulsar iniciativas ciudadanas, es decir, proyectos y programas sociales que contribuyan al desarrollo sostenible de nuestro estado. Bueno, pues dentro del cómo lo hacemos, pues contamos con, obviamente, con un equipo operativo especializado en el tema de vinculación de proyectos y programas, revisión de los mismos, en términos de impactos, de alcances, y además, de manera muy valiosa, contamos con alrededor de 130 empresarias, empresarios y empleadores de todo el estado de Chihuahua, que de manera activa brindan su tiempo, su talento, su experiencia de manera voluntaria para esta revisión y todo este proceso, ¿no?, previo que hacemos para revisar los proyectos y programas sociales, en los cuales finalmente, tras una autorización por parte de nuestro Consejo Directivo, impulsamos a nivel estatal. Quiero comentarles que es un reto muy interesante, ¿no?, el operar o trabajar en el estado más grande del país, puesto que además de la gran extensión geográfica, es totalmente distinto, ¿no? Una región es sierra, otra región es desierto, el tema cultural también es muy variado dentro del estado de Chihuahua, por lo que también una característica importante del cómo operamos es que contamos con 9 consejos locales, es decir, regionalizamos el estado de Chihuahua prácticamente en 10 zonas, para que cada uno de estos consejos que está presente en estas regiones, que son sensibles a las necesidades de cada una de las regiones, hagan llegar, ¿no?, proyectos y programas sociales hechos, de organizaciones civiles hechos a la medida. Entonces, bueno, continúo para ahora sí entrar al tema de protección de datos personales. Bueno, creo primero platicarles como representante de las organizaciones civiles, la fundación, entró en un proceso de análisis y de reflexión sobre el tema de la protección de datos personales. Si bien es cierto, principalmente pues es el cumplimiento de una ley, pero dentro de la fundación nos dimos a la tarea de ver el tema el significado más allá, ¿no? Entonces, para nosotros la protección de datos personales efectivamente es el cumplimiento de la normativa tanto a nivel federal como a nivel estatal. También lo vislumbramos como un derecho fundamental. Es decir, es un derecho fundamental que no puede ser compartido o transferido a nadie más, es inviolable, y además es un derecho fundamental que al cumplirlo estamos garantizando o abonando la dignidad de cada una de las personas. ¿Por qué entro con el tema de derechos? Pues las organizaciones civiles, la gran mayoría, ¿no?, que se enfocan al trabajo por la comunidad en términos sociales, pues prácticamente somos unas entregadas al tema de la garantía de los derechos humanos, ¿no? Entonces, esta visión, el tomar la protección de datos personales como la protección de cada una de las personas, desde nuestros consejeros, desde el staff que colaboramos, las mismas organizaciones civiles que son nuestras aliadas, los beneficiarios que ellos tocan en su trabajo día a día en campo, ¿no? Entonces, eso nos llevó a tomar el tema de los datos personales a un nivel, ahora sí que principal y vital, ¿no? El empezar a generar unos sistemas de colaboración que nos ayudasen a estar visualizando todos en colectivo la protección de este derecho, de la dignidad humana, del bienestar prácticamente, ¿no?, de cada persona y por ende de la comunidad. Muy bien. Bueno, como les comentaba ahorita, ¿no?, la fundación es experta en inversión social, pero para poder invertir tienen que haber manos mágicas que estén trabajando en la comunidad. Entonces, de aquí es donde surge, ¿no?, el título de esta exposición, que habla sobre el tema de la protección de datos personales en las cadenas de valor que impulsamos como fundación. Como les comentaba, la fundación invierte en proyectos sociales de organizaciones civiles y también de instituciones públicas. Pero ahorita me gustaría enfocarme principalmente en lo que son las organizaciones civiles, ya que el tema, pues, de la protección de datos personales en posesión de particulares es prácticamente lo que nos compete a este sector. Ahora, de la mano con el impulso de los proyectos sociales que las organizaciones civiles
presentan para apoyo de la Fundación. También tenemos un gran compromiso con impulsarlas a ellas mismas como instituciones, como organizaciones. ¿Por qué? Porque consideramos que la participación ciudadana activa, la democracia misma, pues requiere de esta ciudadanía organizada, ¿no? Que está trabajando por su comunidad, que siente las necesidades y está buscando cómo coordinarse en conjunto para poder atenderlas. Muy bien, ahora sí entrando como al tema 100% de la protección de datos personales. Quise iniciar con un contexto, una referencia pues en el término de retos que enfrentamos las organizaciones civiles en el término de la protección de datos personales. Inicio con el punto número 1, ¿no? El tema de la protección de datos personales lo hemos visto promovido a nivel internacional gracias a la vida, a nivel nacional, y a nivel local. El tema es que las organizaciones civiles pueden ser conformadas por un grupo de madres de familia que están preocupadas por sus hijos que tienen síndrome de Down, ¿sí me explico? Por un conjunto de maestros, por un grupo de empresarios y empresarias, etcétera. Entonces, por eso coloco en primer punto el tema del reto, la promoción del lenguaje jurídico. Vemos a organizaciones civiles conformadas por grupos religiosos, por madres de familia, por maestros que no tienen un perfil jurídico. Entonces, que al momento de estar analizando, tratando de conocer la ley, encontramos ahí una barrera, ahora sí que lingüística, ¿no? De conceptos. Lo que creo que en cierta manera, pues genera una cierta complejidad o dificultad para poder identificar cuáles son las acciones que deben de emprender o que queremos emprender para proteger los datos personales. Por otro lado, como les comentaba, las organizaciones civiles son de diferentes o traen diferentes finalidades u objetivos como instituciones. Algunas de ellas van enfocadas a educación, otras para un tema de ecología, perdón, otros van enfocados al tema de niñas, niños y adolescentes. Entonces, esta gran variedad a nivel gremio de proyectos sociales, pues obviamente exigen estrategias o acciones, avisos de privacidad, instrumentos, mecanismos muy particulares para cada una de ellas. Ahora, también nos encontramos con organizaciones civiles que pueden traer un proyecto de ecología y también traer un proyecto en un tema educativo. Entonces, aquí también vemos que dentro de la misma organización civil, pues se encuentran estas necesidades de adaptar o crear pues instrumentos y mecanismos jurídicos, digitales, hasta el mismo tema de capacitación, ¿no? Para el entendimiento de la protección de datos personales en diferentes tipos de proyectos. Y bueno, pues por otro lado, como les comentaba, las organizaciones civiles podemos ser desde muy pequeñas, 4 madres de familia en la ciudad de Jiménez, podemos ser también una organización civil grande de cobertura estatal. Pero pensando en aquellas organizaciones civiles que están naciendo o que en la misma región en donde trabajan, ¿no? Tal vez en una ciudad muy pequeña, un pueblo, las obliga a tener una estructura operativa pequeña. Entonces, ahorita el tema de la misma carga de obligaciones en términos de transparencia, la misma operación diaria versus el tamaño, ¿no? de su estructura operativa, también es uno de los temas complejos. Digo, les comento o reitero, ¿no? El colocar sobre la mesa estos escenarios de las organizaciones civiles me parece muy inspirador porque a pesar de que hay grandes retos, ¿no? Para poder llevar a cabo la protección de datos personales de la mejor manera por tratarse un derecho fundamental, creo que muchas veces para las organizaciones civiles es mucho más complejo. Ahora, el tema del mismo recurso, ¿no? Hay organizaciones civiles que viven de los donativos, entonces, porque no son lucrativas. Entonces, también ese es uno de los retos que no enumeré, pero que es un tema muy importante. Y finalmente, las limitaciones también en el uso de las tecnologías o el acceso a las tecnologías, desde un tema de conocimiento, desde un tema del costo de las mismas herramientas tecnológicas, ¿no? Enfocadas para la protección de datos personales. Entonces, bueno, partiendo como de este panorama, les comparto que dentro de la fundación, como les comentaba, impulsamos proyectos y programas sociales, pero también estamos totalmente comprometidos en fortalecer a las organizaciones civiles, ¿no? Entonces, desde hace ya unos 2, 3 años que hemos
he estado en este proceso, ¿no? Tan importante de reflexión sobre el tema de la protección de datos personales. Pues les compartimos que hemos creado algunos espacios de aprendizaje para las organizaciones civiles. De manera directa, ¿no? Nosotros como fundación, buscar especialistas que compartan las buenas prácticas, talleres, capacitaciones, mismas asesorías, para que ellas sobre la marcha puedan ir aprendiendo y vayan identificando cuáles son los mecanismos que debemos implementar como organizaciones civiles. Por otro lado, en este punto, creo que es muy importante comentarles que también la Fundación ha promovido la creación de organizaciones civiles que trabajan para el fortalecimiento de otras organizaciones civiles. Actualmente en el estado de Chihuahua existen circo fortalecedoras, les llamamos, que se enfocan en acompañarlas en varios temas, en temas contables, en temas financieros, en temas de transparencia. Y uno de los temas que estamos ahorita gestionando para que se vuelvan parte de estas prioridades de atención por parte de las fortalecedoras es la misma protección de datos personales. Como les comentaba, llevamos a cabo también el año pasado un taller para la creación, para acompañar a organizaciones civiles en la creación de sus avisos de privacidad. También hemos compartido con algunas de ellas las buenas prácticas en términos del aprendizaje que hemos tenido sobre el tema de plataformas digitales. Les compartimos, digo, dentro de la fundación existe un programa, es un modelo, se llama el modelo Ampliando el Desarrollo de la Niñez. Y dentro de este modelo hemos creado una alianza maravillosa con USAID, y se han sumado varias organizaciones civiles a nivel estatal, algunas organizaciones a nivel nacional, como la misma Fundación del Empresariado Yucateco, la Fundación del Empresariado Sonorense. Entonces, dentro de este proyecto, pues estamos trabajando la creación de una plataforma en el que nos permita dar seguimiento a las niñas, niños y adolescentes que son beneficiarios de este modelo. Entonces, entendiendo que son no nada más datos personales de seres humanos, sino de seres humanos que son menores de edad y que están en cuestiones de alta vulnerabilidad, ¿no? Por lo mismo, sus datos personales son sensibles. Pues hemos estado muy de la par con expertos para ir aprendiendo de qué manera podemos seguir blindando, ¿no? Este tipo de proyectos que efectivamente en su uso son maravillosos porque nos permiten hacer una medición de impacto y verificar que las cosas se están haciendo bien. Pero por otro lado nos exigen hacer candados desde el tema de contratos con proveedores, el tema de contratos con el hosting, hacer manuales para la administración de la plataforma para que queden documentados los tipos de usuarios, sus perfiles, sus accesos, y administrativamente también dejar como blindado este tema, ¿no? Que el proyecto permanezca siendo protegido sin depender de la estructura operativa o de la persona que esté liderando el proyecto. Entonces, la idea es esta, ¿no? A partir del tema de particularmente este proyecto de datos personales en el modelo ADN. Y bueno, pues finalmente, como les comentaba, también con las organizaciones civiles, pues hemos estado en un trabajo, en un ejercicio de análisis en el tema de los convenios de colaboración, buscando también a partir de estos instrumentos promover la protección de datos personales, ¿no? Y es aquí, que voy a pasar a la siguiente slide, como les comentaba, ¿no? Y como el mismo título lo menciona, somos cadenas de valor, somos organizaciones civiles e instituciones públicas también, pero como les comentaba, me voy a enfocar el tema de las organizaciones civiles. Somos organizaciones civiles que trabajamos hombro a hombro. Ellas se encuentran trabajando día con día en campo, ellas día con día están beneficiando a la comunidad, pero también de manera como colectiva, ¿no? Como en acuerdo entre organizaciones civiles. El objetivo es generar estos convenios en lo que dejemos establecido, ¿no? Que estamos de acuerdo todas en proteger los datos personales, ya sea en medios digitales, ya sea en la misma captación de fotografía, etcétera. Ha sido un reto, porque como les comento, las organizaciones civiles son diferentes en tamaño, en estructura, en capacidad institucional misma. Pero la Fundación ha estado impulsando mucho esta iniciativa de, por el momento, no irlo de manera escalando, principalmente promover la protección de datos personales como nuestra misma razón de ser, porque es un tema de garantía de derechos humanos. Y por ahí, pues, seguirlas acompañando para fortalecerlas en conocimiento y para fortalecerlas en los mismos instrumentos, ¿no? Que puedan utilizar para la protección de datos. Muy bien, bueno, ahora sí, platicando, pues, de la misma fundación, pues les compartimos que dentro de este trabajo que hemos realizado,
pues estamos trabajando desde hace 1 año y medio en un esquema institucional para la protección de datos personales. Primero, para la sistematización. Es decir, hemos estado trabajando en sumar dentro de procedimientos, de nuestros formatos, los mismos descriptivos de puesto, estas obligaciones que nos tocan a cada uno de los colaboradores, ¿no? Al momento de estar trabajando dentro de FCHAC. Como les comentaba, el objetivo es que este esquema institucional trascienda a las personas. Es decir, que no haya una persona que sepa cómo hacer o cómo atender un derecho arco y cuando cambie de lugar de puesto, salga de la fundación, se quede este trabajo ya suspendido. Sino es un tema muy importante y me paso al siguiente punto, que es un tema de capacitaciones anuales que hemos realizado en los últimos 3, 4 años. Como les comento, digo, al final de cuentas, partiendo de esta misma filosofía de educación, ¿no? De estructuralismo, de ir construyendo las bases para ir construyendo hacia arriba, hemos trabajado de la mano, más bien hemos realizado jornadas de capacitación de manera interna con nuestros colaboradores, principalmente para fomentar la cultura del valor y la valorización de la protección de datos personales. Y finalmente hemos estado en los últimos años, ahora sí escalando el tema técnico. ¿Por qué? Porque digo, al final de cuentas el aprendizaje es primero aprender, tomar el conocimiento y apropiártelo, sensibilizarte, ¿no? Saber el valor que tiene, no verlo meramente como una obligación de cumplimiento, sino que es algo que voy a proteger a un ser humano como yo misma lo soy, ¿no? Y bueno, en términos ya más técnicos y tal vez sí jurídicos, contábamos con aviso de privacidad prácticamente desde hace 2012, 2013, pero en este proyecto de actualización y mejora, o prácticamente la creación del esquema, pues nos detectamos que tenemos varios titulares y los datos son distintos a los que levantamos para usos diferentes. Entonces, el año pasado liberamos lo que fueron nuestros 6 avisos de privacidad para cada uno de los titulares internos y externos. Y de la mano con esta construcción de los avisos de privacidad, pues nos dimos a la tarea para crear un plan de difusión y medidas compensatorias. Aquí creo que es muy importante comentarles, ¿no? Este documento establece los cómo te comparto mi aviso de privacidad o lo pongo a tu disposición y los cuándos. Como les comentaba, al inicio, el estado de Chihuahua es extenso. El estado de Chihuahua se conforma por pueblos indígenas, por chabochis, que somos nosotros, así nos dicen los rarámuri. También hay comunidades menonitas, etcétera. Entonces, dentro de este plan de difusión, voy a brincar a la siguiente diapositiva, pues estamos trabajando ahorita en la traducción del aviso de privacidad para beneficiarios finales en lenguas indígenas. También estamos en proceso de traducción en braille, estamos buscando traductor para una traducción en alemán bajo. Por otro lado, también como para brindar a nuestros compañeros que andan en campo, los que dan seguimiento y monitoreo a los proyectos sociales, los avisos de privacidad en audio, porque hay muchos de los beneficiarios, o hay organizaciones civiles cuyos beneficiarios finales son personas débiles visuales o con alguna discapacidad auditiva, ¿no? Y bueno, en este caso les quiero compartir que fue uno de los aprendizajes, yo creo, más grande que tuvimos durante este año pasado por las acciones que emprendimos ante el tema COVID en el Estado. Bueno, pues nos encontramos y les voy a platicar un escenario rápido, no ahondando mucho. Betty, tú me marcas los tiempos. Bueno, la fundación se vio la necesidad de llevar a cabo la entrega de manera directa, como les comentaba. Nosotros invertimos en proyectos sociales, pero ante una pandemia como la que llegó a nivel mundial prácticamente, en nuestro estado decidimos ir a entregar alimento a todas las familias indígenas, o bueno, las familias indígenas y mestizas que viven en la zona serrana. Entonces, al momento de hacer esta entrega, me preguntaban mis compañeros de proyectos, ¿pero qué vamos a hacer, Flor? O sea, son familias que no leen, aunque les lleve el aviso de privacidad en Rarámuri, no lo van a poder leer, ¿no? Entonces, y ahora sí, pues platicamos con Betty, ¿qué hacemos? Pues se hizo un ejercicio muy interesante en el que se lleva una persona que traduce de manera verbal y en sus términos, ¿no? Porque al final de cuentas el tema de la construcción de la realidad a través del lenguaje, pues es muy distinto. El tema jurídico no existe en la lengua rarámuri. Entonces, se hace este ejercicio que un traductor les pone a disposición, ¿no? Les informa qué datos se van a levantar, qué uso se les va a dar y se les informa que ellos pueden decir que no. Finalmente, pues se levanta el listado de quienes dicen que sí, ponen su huellita de
de aprobación y el traductor firma como aval, ¿no? Que se puso a disposición. Este tipo de ejercicios, la verdad es que han sido, son un reto muy grande para las organizaciones civiles en general. Pero digo, reitero, a pesar de estos escenarios tan complejos, la verdad hay toda la disposición por hacerlo de la mejor manera. Y bueno, pues seguimos trabajando y afinando. Digo, el tema de la protección de datos personales y más en este contexto, ¿no? Que hablamos de ciberseguridad, no deja de estar evolucionando, porque la información llega a más lugares de formas más fáciles a veces o más inseguras. Entonces, es un tema que nos exige un constante aprendizaje. Y bueno, otra de las actividades, pues, fue el tema, como les comentaba, en tema COVID. La fundación, gracias a las aportaciones del empresariado chihuahuense, se evocó gran parte a proteger a las cuidadoras y cuidadores de la salud en el estado, con entrega de insumos, guantes, cubrebocas, etcétera, ¿no? Válgame Dios, los nombres técnicos se me van. Los mismos overoles, caretas, etcétera. Y por otro lado, la entrega de alimentos. Entonces, este nuevo ejercicio que hicimos, que fue sí en alianza con varias instituciones de salud que son expertas en el tema, también nos exigió sobre la marcha ir alineando aquellos formatos que no estaban alineados como entrega u operación directa. Entonces, o sea, a la marcha, pues vamos viendo cómo vamos protegiendo esto, cómo vamos cumpliendo, ¿no? Cómo vamos haciendo garantizar, pues, el derecho de la persona final. Y bueno, por otros lados, como les comentaba en el tema de las plataformas digitales el año pasado, nos dimos a la tarea de hacer auditorías a plataformas que tenemos en 3 proyectos sociales. El objetivo de este proyecto fue identificar aquellas, como el checklist, ¿no? El listado que debe de cumplir cada proyecto que tenga el tema de plataforma digital para al menos de manera estandarizada poder exigirlo ante cualquier escenario. Como a grandes rasgos, ¿no? El aprendizaje fue, número 1, el tema de instrumentos legales. Aunque es un tema digital, desde contrato con el desarrollador, con el programador, en donde se va a hostear la página, etcétera, debe de quedar totalmente documentado y muy claro, ¿no? ¿Quién es el responsable, quién es el corresponsable? Otro de los aspectos importantes fue la creación de manuales donde se documente específicamente y claramente cuál es el uso de la plataforma, cuáles son los tipos de usuarios y descripción de esos tipos de usuarios, además de documentar cuáles son los permisos que se les van a brindar. Porque al final de cuentas, y todo el mundo creo que nos ha pasado, ¿no? Que cuando hay rotación dentro de las instituciones, la nueva persona llega y no sabe. Entonces, tal vez a Flor Holguín le dé los accesos a todo, pues ella es la encargada de datos personales. Entonces, no, dejamos un manual donde queda documentado que Flor Holguín nada más va a tener acceso tal vez a ver su propio perfil y nada más. Entonces, bueno, este tema del análisis de las plataformas digitales ha sido mega interesante. Ahí se cristaliza o se manifiesta de manera muy clara esta creación de cadenas de valor, porque muchas veces las organizaciones civiles, que son las que trabajan con los beneficiarios finales, son las que cuentan con los datos personales. Entonces, en este tema de reflexión y de acuerdos realmente, ¿no? Que es decir, a ver, ¿quién va a ser responsable? ¿Tú o yo? Ok, yo. ¿Cómo me vas a limitar? Etcétera, ¿no? La fundación también ha tenido que reflexionar y decir, tal vez no me haga falta el listado de beneficiarios finales. Con estadísticas es más que suficiente. ¿Sí me explico? Entonces, dentro de la misma plataforma empezamos a segmentar que la organización civil sea la única que pueda ver los datos personales. Más porque se tratan de grupos vulnerables. Son datos, pues, sensibles, ¿no? Entonces, bueno, también el tema de las plataformas digitales ha sido mega interesante. Y pues finalmente estamos trabajando ahorita un índice con todas las medidas de seguridad físicas, administrativas y técnicas con las que contamos en la fundación. Desde lo que es un plan de contingencias en el edificio estatal, desde lo que es el sistema de respaldo de la información digital, desde lo que son políticas internas, descripciones de puesto y demás. Y bueno, ya yo creo que me adelanté, pero dígame, me fue un poquito larga, Betty, perdóname. Bueno, ya me conoces que hablo hasta por los ojos, dejaré de ser perfil de comunicación. Bueno, pues para cerrar, compartirles, digo, a mí me llamó mucho la atención y fue uno de los puntos que detonó particularmente en mí como persona, ¿no? La reflexión sobre la importancia de los datos personales. Y la referencia que me daban alguna exposición por parte del ICHITAIP, que es el órgano garante en el estado de Chihuahua que tiene que ver con transparencia de datos personales, es cómo el tema de la Segunda Guerra Mundial, particularmente con el Holocausto, la administración y la no protección de datos personales y la falta de la autodeterminación informativa
fue la que le dio poder a quienes pudieron hacer daño a alguien por sus creencias religiosas. Entonces, bueno, cierro con esto, agradezco mucho el espacio y pues quedo a la orden.